Buenos días, muchas gracias a todos por su presencia en este acto en el que vamos a presentarles el documento del Círculo de Empresarios sobre la reforma de las administraciones públicas. Una reforma absolutamente necesaria y urgente para garantizar el futuro de nuestro estado de bienestar. Empezaré por decirles que tienen ustedes a su disposición el documento y la nota de prensa en la web del Círculo de Empresarios. Me acompaña hoy en este acto Ricardo Martínez Rico, que es el presidente del Grupo de Trabajo del Círculo de Empresarios de Reforma de las Administraciones Públicas y de Pensiones. Ricardo, con la colaboración del staff y de los miembros del grupo, ha elaborado este documento. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Como les decía, el Círculo de Empresarios viene proponiendo durante el último año una serie de reformas estructurales que son absolutamente urgentes y necesarias para modernizar nuestra economía, crecer y crear empleo. Hemos propuesto hasta ahora 3 reformas: la reforma del mercado de trabajo, la reforma del sistema de pensiones y la reforma de fiscalidad. Hoy planteamos una 4ª reforma, la de las administraciones públicas, cuyo objetivo es disponer de unas administraciones públicas más eficientes y modernas que, sin reducir las inversiones, los servicios públicos y las prestaciones, puedan generar un ahorro de alrededor de 50.000 millones de euros y ser económicamente viable. Este ahorro se generaría a lo largo de los 3 próximos años. Estas cifras son parecidas a las que han manejado otros organismos públicos y privados al respecto. Nuestra reflexión sobre este asunto parte de la idea de plantearnos un límite en el gasto público. Situamos este límite en el 40% del Producto Interior Bruto frente al 50,6% que alcanzó durante el ejercicio 2021. Retomamos también con esta propuesta algunas ideas expresadas por el Círculo, como por ejemplo incrementar la colaboración público-privada, sobre todo en el sector sanitario, o reducir el número de ayuntamientos y el coste de las administraciones locales. Somos muy conscientes de que no está entre las prioridades del Gobierno reducir el gasto público, pero es nuestro deber como centro de pensamiento poner en conocimiento de la opinión pública la necesidad de esta contención del gasto para que nuestras finanzas sean sostenibles en el medio y largo plazo, más allá de los intereses partidistas o de las citas electorales. Todas las reformas estructurales que hemos propuesto hasta ahora, la laboral, fiscal o la del sistema de pensiones, tienen el mismo propósito, que es solucionar los grandes problemas de la economía española, los grandes problemas estructurales de la economía española, en beneficio del conjunto de la sociedad, para que nuestra economía sea más competitiva y viable en el entorno de los países con los que competimos. Un incremento desbocado del gasto público no garantiza mejores servicios públicos, sino que favorece el derroche y el malgasto de unos recursos que siempre son escasos y a veces se gestionan no en servicio de los ciudadanos, sino de intereses políticos o partidistas. En esta línea ya manifestamos nuestra preocupación cuando presentamos nuestro análisis sobre los presupuestos generales del Estado. Esperamos que estas propuestas que hoy hacemos merezcan la consideración del Gobierno por sentido de Estado y responsabilidad ante los ciudadanos. No somos los únicos en proponer una mayor eficiencia y eficacia de las administraciones públicas. Coincidimos en este empeño con la IREF y algunas de sus propuestas las hemos incorporado a nuestro documento. En los próximos meses completaremos nuestras propuestas de reformas estructurales con una propuesta sobre educación y además reflexionaremos también sobre cómo mejorar el futuro de nuestros jóvenes. La reforma de las administraciones públicas que hoy proponemos implica a toda la sociedad, pues afecta a todos los órdenes de la actividad pública y a todas las administraciones, tanto la central como la autonómica y la local. El éxito de la misma, por tanto, dependerá de la voluntad de consenso de nuestros representantes políticos en beneficio de los intereses de los ciudadanos y no de intereses partidistas. Por ello, entendemos que el Gobierno debería impulsar
con seriedad un debate público al respecto. A continuación, Ricardo Martínez Rico les expondrá con más detalle el contenido de nuestra propuesta y al final estaremos a su disposición para responder a las preguntas que quieran realizar. Priorizaremos las preguntas de las personas que en esta sala asisten a esta presentación y a continuación daremos respuesta a las preguntas que nos lleguen de forma telemática. Gracias de nuevo a todos por su presencia y cedo la palabra a Ricardo Martínez. Muy bien, muchas gracias, presidente. Es un gusto presentar en el Círculo de Empresarios este documento sobre la reforma de las administraciones públicas. Una reforma para hacer a nuestras administraciones públicas más eficientes, más eficaces, mejorar la competitividad en su conjunto de nuestra economía, dado que, como empieza diciendo el documento, el sector público, las administraciones públicas, es el sector más relevante de nuestra economía. Con cifras cerradas a 2021, la mayor parte de los datos a los que se refiere el documento están con cifras cerradas a 2021, y como ha reflejado muy bien el presidente, el conjunto de las administraciones públicas representaban un 50,6% del Producto Interior Bruto. Es decir, es el sector que conjuga el Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales, universidades, entes públicos, mancomunidades, un conjunto de la seguridad social, por supuesto, un conjunto muy amplio de entidades que se convierten en el sector fundamental de nuestra economía. Hacer más moderno y eficiente y eficaz al sector público significa también prestar unos servicios públicos mejores. En el documento hacemos referencia a algunas de las últimas encuestas del CIS, en donde hace hincapié en que existe por parte de los españoles una valoración todavía no suficiente, una valoración escasamente positiva en la prestación de nuestros servicios públicos. Por eso también el objetivo de modernizar esta administración con ese principio que ha reflejado en su resumen Manuel Pérez Sala, el que más gasto público no quiere necesariamente decir más servicios públicos o mejores servicios públicos. En el documento abogamos por un gasto público eficiente y eficaz como mejor forma, además, de garantizar unos mejores servicios públicos y de priorizar los servicios públicos necesarios. El sector público ha evolucionado mucho en estos últimos años en las economías modernas. El Estado y la intervención del Estado en la economía ha sufrido grandes evoluciones y vaivenes. En el caso de la economía española, el sector público representaba a comienzos de los 70 el 30% del PIB y ahora, con este último dato al que hacía referencia, el 50,6% del PIB. En el estudio hacemos una comparación de los principales países de la OECD, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, y no hay país donde haya sufrido el sector público un aumento tan relevante en un periodo concentrado tan breve de tiempo. Entonces, el documento se centra en ese estudio de las administraciones públicas, analiza una serie de datos sobre la evolución del gasto público corriente, gasto público comparado con los países de la OCDE, como decía, analiza experiencias comparadas, tanto a nivel internacional como los esfuerzos hechos en España y los estudios que también de otras instituciones se han hecho en España, hace una serie de propuestas, ese porcentaje máximo de gasto público al que se refería el presidente de un 40% del PIB, hace un análisis también de una mejora del marco institucional para definir ese 40% del PIB y luego se detiene en concreto en desarrollar iniciativas específicas en el ámbito de las administraciones territoriales, del empleo del sector público, de dos políticas fundamentales desarrolladas por las comunidades autónomas como son sanidad y educación, de los esfuerzos que propone también la IREF en materia de hacer más eficiente el gasto público para llegar
a una serie de conclusiones, básicamente en que en un ejercicio de 3 años no dinámico, con la suma de las propuestas, este documento propone una reducción del gasto público de en torno a 32.000 millones de euros, y en un ejercicio dinámico, con los últimos números de crecimiento y perspectivas de crecimiento del PIB nominal, con el escenario presupuestario enviado en octubre del gobierno a Bruselas, con las últimas estimaciones de evolución de gasto público sobre PIB, una estimación de reducción del gasto también en 3 años de 48.600, creo recordar, casi 50.000 millones de euros. 48.600 millones de euros. El documento también propone iniciativas en el ámbito de la digitalización, de la formación y renovación de los recursos públicos, de tramitación de licencias para hacerlas más ágiles, de colaboración público-privada, como es una de las iniciativas fundamentales que siempre se ha propuesto desde el Círculo de Empresarios. Esas 4 ideas las desarrollo ahora cada una de ellas en unos minutos. Primera idea, gasto público sobre PIB. El gasto público sobre PIB es España el país que en estos últimos años más crecimiento ha tenido en menor periodo de tiempo. Como decía, a comienzos de los 70 en torno al 30% y el último dato cerrado del 50,6%. Hay países de Europa continental, por supuesto, con porcentajes o similares o más elevados, pero hay muchos países de la OCDE que están reflejados en el documento, en donde también el Reino Unido, en donde este gasto público sobre PIB se comporta en torno a ese 40%. Ese 40%, por otra parte, está distribuido entre gasto corriente y gasto de capital, que es otro de los análisis que se desarrollan en el primer capítulo del documento, y vemos cómo cada vez más es el gasto corriente el que ocupa prácticamente un 92% del presupuesto. Es decir, gasto de capital, gasto en inversión, gasto que debiera mejorar la competitividad de nuestra economía. El gasto de capital, con los últimos datos disponibles, escasamente supera el 7%. Y, por lo tanto, estamos financiando con los ingresos y con un déficit y con deuda pública más de un 90% de los gastos. Eso genera también, que es otro de los números que refleja el documento, un gasto estructural, un gasto que no se financia en el medio y largo plazo con los ingresos recurrentes, de en torno, hemos utilizado las estadísticas de la Comisión Europea, Banco de España, Comisión Europea, estudian el gasto estructural y se sitúa en torno al 4% del PIB. Es decir, nuestra evolución de ingresos en tendencia de medio y largo plazo no cubre con los gastos que anualmente va planteando el presupuesto. Y eso genera, lógicamente, un endeudamiento y un endeudamiento creciente. De modo que esa es ahora mismo una de las vulnerabilidades fundamentales de nuestra economía. Fruto de ese gasto público elevado, fundamentalmente gasto corriente, del crecimiento utilizamos aquí la expresión del incrementalismo constante de las políticas de gasto público. Llegamos a un déficit estructural y a un nivel de endeudamiento en torno a 120%, con las últimas cifras disponibles, pues probablemente estará en el 116%. Muy distribuido entre Estado, ligeramente por encima del 100%, comunidades autónomas, en torno al 24%, ayuntamientos ligeramente por encima del 1%, es decir, en términos absolutos un endeudamiento importante del Estado, pero en términos de evolución un endeudamiento muy fuerte y muy creciente de las comunidades autónomas. De modo que incluso dedicamos un apartado para decir que este endeudamiento de las comunidades autónomas está siendo financiado también por una medida que inicialmente iba a ser extraordinaria, como fue en su momento el Fondo de Liquidez Autonómica, ahora los fondos financieros para la financiación de las comunidades autónomas. Es decir, que ese creciente endeudamiento de comunidades autónomas no se financia en una parte muy relevante en el mercado, sino también por el Estado. En media, el Estado es acreedor de la deuda de las comunidades autónomas en torno al 56%. Hay comunidades autónomas, que citamos aquí,
Murcia, Valencia, Cataluña, en donde el endeudamiento es en aproximadamente un 80% con el Estado. Fruto de todo esto surge esta propuesta de modernizar, hacer más eficientes, hacer más eficaces a nuestras administraciones públicas. El segundo capítulo es un capítulo de análisis comparativo. También hacemos una valoración de varios indicadores internacionales, el Business Report, IMD, en donde España se posiciona muy mal en términos de su sector público, de competitividad de su sector público, de nivel de endeudamiento de su sector público, y analizamos cuáles son las mejores prácticas en países como Portugal, por ejemplo, para la elección de altos cargos, Estonia, para la digitalización de su administración pública, el Reino Unido, para buscar la eficacia y la eficiencia del gasto público, Suecia, para poner límites al gasto público, Estados Unidos, en cuanto que cada vez que se introduce una nueva iniciativa de gasto público se retira otra para evitar precisamente ese carácter incrementalista del gasto público. Y también analizamos los esfuerzos que se han hecho en España en reformas de administraciones públicas, fundamentalmente y en los últimos años por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del año 2012, creo recordar. La OCDE, en parte de sus últimos informes, hace hincapié en que debe de insistirse en esas propuestas y en analizar si de verdad se ha avanzado con las propuestas de la CORA. El Instituto de Estudios Fiscales, FEDEA, el Instituto de Estudios Económicos, todos ellos hacen propuestas y centran una parte de sus propuestas de reforma de la economía española en la reforma de las administraciones públicas. Y, lógicamente, con la disponibilidad que ahora España tiene de fondos europeos dentro del mecanismo europeo de financiación a nuestra economía, también dentro de ese conjunto de financiación se han hecho propuestas de reforma a las administraciones públicas y concluimos el documento diciendo que precisamente esa disponibilidad de fondos nos presenta una gran oportunidad para financiar las reformas, igual que decía el Círculo con el documento de pensiones y con los documentos de reforma del mercado de trabajo también, para financiar las reformas que requiere nuestra economía. También acaba el documento reflejando la idea que la lucha contra la inflación, probablemente el mayor desequilibrio económico, probablemente el mayor desequilibrio económico de nuestra economía y muchas de las economías desarrolladas en este año pasado, exige un conjunto de políticas muy completo, muy coherente, muy comprensivo, entre los cuales tiene que incluirse también la reforma de las administraciones públicas para hacerlas más eficientes, más eficaces y gastar menos. Nada menos que 48.600 millones de euros, como se propone en el documento. Y el capítulo 3 y el capítulo 4 están dedicados a un análisis, el 3, de propuestas horizontales, de propuestas desde arriba, para, actuando sobre el límite del gasto, empujar, estimular con un límite de gasto, estimular a la reforma de las administraciones públicas, mejorando también el contexto internacional, el contexto, institucional de esas reformas. Y el capítulo 4 analiza y desarrolla ejemplos y programas concretos de reforma, cuantificándolos, llegando también a esa cifra citada por el presidente en su introducción de 32.000 millones de euros. El capítulo 3 al que me refiero tiene por una parte, por tanto, la recomendación de introducir una regla de gasto público máximo sobre el PIB del 40%, dado que la economía tiene ciclos, proponemos un margen de flexibilidad sobre ese 40% del más menos 2%. ¿Por qué el 40%? Porque del estudio previo y de la evolución de estos últimos años de gasto y de ingreso, vemos que ese gasto público es, primero, compatible con las mejores prácticas internacionales, segundo,
en los periodos de nuestra economía donde más estabilidad macro ha existido y mejor financiado ha estado nuestro déficit, ha sido en ese contexto de un 40%. Y tercero, porque entendemos que desde el punto de vista de medio y largo plazo y de capacidad de medio y largo plazo de nuestros ingresos de financiar el gasto, porque hemos de pensar en la capacidad recaudatoria de nuestro país, con unos impuestos que no retraigan la actividad económica privada, pues ese 40% es nuestra conclusión y nuestra propuesta de límite máximo de actuación de gasto público sobre PIB. Y poniendo unos números y poniendo un límite y reformando las reglas fiscales y recuperando esas reglas fiscales que todavía están en barbecho, proponiendo incluso España y en este documento el círculo para que España lo proponga en Europa. El reforzamiento de esas reglas fiscales entendemos que es un gran estímulo para la contención y la eficiencia de nuestras administraciones públicas. Hemos hecho un ejercicio, hay dos ejercicios de números, uno, como decía, a partir de esas propuestas de reformas, en un ejercicio no dinámico, la propuesta es de 32.000 millones de euros, y en el apartado 3 del capítulo 3 hemos elaborado un escenario dinámico a 3 años del cuadro macroeconómico, cogiendo las cifras estimadas por los programas de estabilidad presentados por España a Bruselas y el último esfuerzo del escenario 2 del programa presupuestario presentado en octubre, para, con la propuesta del círculo de llegar desde el actual 50,6% de gasto público hasta el sugerido 40% de gasto público sobre PIB, en un esfuerzo de contención de 3 años, llegamos, como está explicado en ese cuadro, a una cifra de ahorro de 48.600 millones de euros. Además, en un contexto de cierta inflación, importante en este año pasado, si nuestras previsiones están acertadas, pues todavía con inflaciones medias en torno al 4% en estos próximos años, el escenario propuesto de reducción de gasto es compatible con cierto crecimiento del gasto nominal. No hace falta ni congelación ni reducción en valores absolutos del gasto nominal para llegar a ese 40% de gasto sobre PIB. También hacemos una comparación en este capítulo 3 de los principales capítulos de gasto en España con Europa, con los datos de la Comisión Europea y en España de la Intervención General de la Administración del Estado, de la IGAE. Nos centramos en ver en qué partidas hay diferencias de gasto sobre PIB importantes con respecto a nuestros comparables europeos, y las 3 partidas fundamentales son, como era obvio, gastos financieros, por un endeudamiento español muy elevado. De hecho, la cifra que reflejamos en el documento de gasto financiero actualmente es ligeramente superior a los 30.000 millones de euros. Si volviéramos a la ortodoxia de deuda pública sobre PIB en torno al 60%, supondría una reducción de gasto de 15.000 millones de euros, muy necesaria en este contexto de subida de interés. La segunda gran política en donde nos diferenciamos con Europa es gastos por desempleo, lógico también, por nuestro nivel distinto de desempleo con respecto a la media europea. Y la tercera en ese gran programa, que en el presupuesto español se llama actividades económicas, en donde se reflejan todo tipo de programas económicos de apoyo a la industria, sectoriales, horizontales, donde también hay una divergencia importante en el gasto medio del presupuesto español o en la eficiencia de nuestros programas con respecto a los programas europeos. En este mismo capítulo hacemos esa propuesta de recuperar las reglas fiscales para Estado y comunidades autónomas y corporaciones locales, es decir, reformar nuestro marco institucional reforzándolo. Y un aspecto que estudiamos también en este capítulo y cuantificamos luego son las propuestas de revisión del gasto que hace la AIREF como institución
valorada desde el círculo, valorada positivamente desde el círculo de empresarios. La IREF lleva en estos 2-3 últimos años haciendo propuestas en programas concretos de ahorro y de mayor eficiencia del gasto. Los estudiamos e incluso proponemos un reforzamiento de estas iniciativas, una mejor coordinación de la IREF con una nueva agencia que se está proponiendo por parte del Gobierno para la evaluación ex ante de las políticas públicas, la elaboración por parte de la IREF también de indicadores que no vengan desde Bruselas elegidos, sino que sea la propia IREF la que los seleccione, etc. Y por último, en el último capítulo superamos ya este análisis horizontal y de arriba a abajo para desde las políticas concretas hacer una propuesta de eficiencia en el gasto que nos lleva a una suma total de en torno a 32.000 millones de euros. Esa propuesta se desglosa en 3 grandes epígrafes. Uno primero, eficiencia en las administraciones territoriales, eliminación de duplicidades en las administraciones territoriales, y realizamos unos cálculos con una serie de supuestos para ayuntamientos, para una mejor coordinación de las políticas de los ayuntamientos y por lo tanto supresión de ayuntamientos en una primera fase, ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, y para las diputaciones no forales, de las que hay datos agregados muy específicos y concretos. La propuesta lleva a una reducción de gasto entre 11.000 y 16.000 millones de euros, depende de los supuestos con los que se trabaje. En un segundo epígrafe, siempre propuesta manteniendo los servicios prestados por esas administraciones. En una segunda parte, en un segundo epígrafe, analizamos los recursos humanos y las políticas de empleo desarrolladas por las administraciones públicas, con un fuerte crecimiento del empleo y del gasto por empleado en las administraciones autonómicas, para hacer también una propuesta de reducción de gasto en el personal fundamentalmente de administraciones autonómicas, también del Estado, en torno a 11.000 millones administraciones autonómicas, en torno a 2.000 millones el Estado. Y un tercer epígrafe dedicado en específico a sanidad y educación. ¿Cómo? Primero, eliminando los gastos de personal ya analizados en el capítulo anterior y centrándonos en el gasto medio per cápita de sanidad y de educación del conjunto de las comunidades autónomas, y tratando de llevar el gasto a ese gasto medio per cápita, incluso luego utilizando una ponderación de un 80% de reducción de ese gasto. Y en sanidad llegamos a una propuesta de 1.900 millones de euros y en educación de 800 millones de euros. Y por último, sumamos el conjunto de iniciativas propuestas por la IREF en sus programas, que cuantifica en unos programas, pues en servicios farmacéuticos, en determinadas políticas activas de empleo, en unos programas que suponen un total de 18.000 millones de euros, la IREF propone un ajuste de esos gastos en torno a 2.000 y pico millones, un 16% de ajuste. Analizando todo el conjunto de programas que estudia la IREF, que supone en torno a 25.000 millones, estimamos que la propuesta de reducción está en torno al 18%, en torno a 5.000 millones. Pues también incorporamos esas propuestas de IREF. Incluso, como decía en el documento, desarrollamos la idea de que IREF debía de ser la que fije las prioridades de las políticas, sea más intensa en el estudio de esas políticas por los estudios tan completos que realiza. Sumado entidades territoriales, personal, sanidad, educación y propuestas de IREF, llegamos a esos 32.000 millones de euros. Y ya por último, en el último epígrafe, reflejamos esas iniciativas referidas al periodo medio de pago y el reforzamiento de ese mecanismo también en sanidad, y sobre todo en sanidad, para pagar a tiempo a los proveedores y hacer más eficientes sus facturas. Hacemos mucho hincapié en la colaboración público-privada. De hecho, en la sanidad destacamos comunidades autónomas
que llevan tiempo trabajando en colaboración público-privada, en sanidad, como es Valencia, como es Andalucía, desde hace mucho tiempo, como es Madrid. Desarrollamos también la idea de digitalización. Proponemos un periodo medio de tramitación, similar al indicador de periodo medio de pago, que también está funcionando con las administraciones públicas, pues un periodo medio para la tramitación de las licencias, es decir, un conjunto de propuestas para hacer también mucho más eficiente a las administraciones públicas. Y concluimos destacando ese deseo de que es prioritario para la competitividad de nuestra economía tener unas administraciones públicas más eficientes y eficaces. La mejor forma de contribuir desde las administraciones públicas a una reducción del gasto y a una sostenibilidad del gasto y, por lo tanto, a la mejor financiación de las políticas prioritarias es ser muy eficiente en ese gasto. Por eso esas propuestas de, por una parte, 32.000 millones, por otra parte, 48.000, depende de los cálculos hechos. Y, por último, es el momento adecuado. Disponemos de fondos europeos para financiarlas. Es el momento adecuado en un contexto de mercados cada vez más abiertos, Banco Central Europeo retirándose de la financiación privilegiada a las administraciones públicas y a la economía, entre otras la española, pues es el momento de encarar entre todas esas reformas que está proponiendo el círculo empresario también la de las administraciones públicas. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ricardo. Como ven, estamos haciendo una propuesta en línea de la propuesta que han hecho otros organismos, otras entidades. La hemos cuantificado, entendíamos que la oportunidad del Círculo de Empresarios era explicar de forma concreta qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cuál sería el objetivo de ahorro de cada una de las medidas. Este conjunto de medidas proponen ahorros sobre acciones que no disminuyen ni recortan las prestaciones en servicios públicos o en prestaciones públicas, recortan el gasto en gestión de los servicios y prestaciones públicas y además hacen sostenible las finanzas públicas a medio y largo plazo, porque como decía Ricardo Martínez Rico, parece contrastado que la capacidad recaudatoria, la capacidad fiscal de la economía española de recaudar, pues está alrededor del 40% del PIB. Gastemos en consonancia con la capacidad de ingreso, con la capacidad recaudatoria que tiene la economía española. Y tiene un 40% porque tenemos una serie de problemas estructurales, como ha explicado Ricardo, que todavía no hemos solucionado. Un país con un 13% estructural de paro es un país que tiene una serie de limitaciones a su capacidad recaudatoria. Y además, determinadas políticas públicas pueden incrementar la economía sumergida, reduciendo de nuevo la capacidad de recaudación de la economía. Por eso hemos definido el objetivo en ese 40%. Sobre las cuentas del 21 hemos tratado de cuantificar en qué partidas y en qué acciones deberían transformarse estas propuestas y como consecuencia este es el planteamiento que hacemos a la sociedad española y recuerdo que pedimos al gobierno que haga un ejercicio de reflexión y análisis y abra el debate público sobre este asunto tan importante y que también llamemos a la opinión pública para que pida a nuestros representantes políticos que hagan un esfuerzo de consenso, porque solamente con un acuerdo, con un consenso, podemos hacer de nuestras administraciones públicas unas administraciones públicas viables en el medio y en el largo plazo, que sostengan el nivel de servicios y prestaciones públicas que requieren los ciudadanos españoles. Muchas gracias y estamos a su disposición para contestar primero las preguntas de las personas que estén en sala y luego, José Luis, por favor, transmítenos las preguntas de las personas que las puedan hacer en remoto. Muchas gracias, la verdad es que me parece que es un trabajo muy interesante y lo que me gustaría es preguntar si el grado de transparencia que hay en el gasto y en la medición de eficiencia del gasto es comparable en la administración española a otras administraciones o también en eso hay que avanzar.
Yo creo que en términos de elaboración de datos, los que hemos manejado para el informe, es comparable, entre otras cosas porque compartimos la misma forma de elaborar las estadísticas que nuestros comparables europeos con la Comisión, con Eurostat y con la Comisión Europea. Desde el punto de vista de los procedimientos de elaboración de las cuentas públicas, son, a mi juicio, cuando recuperemos la elaboración de las reglas fiscales, serán nuevamente comparables. Es cierto que luego, a la hora de la verdad, con todas nuestras administraciones públicas, nos cuesta homogeneizar las cifras. Y hemos tenido que hacer un ejercicio en el círculo y con el grupo de trabajo complejo cuando hemos querido aunar cuentas de ayuntamientos, de comunidades autónomas. De ayuntamientos me parece que recordar que hemos tenido que trabajar con datos del 19. En diputaciones no forales también. Es decir, que al final el grado de descentralización de las cuentas públicas, al final nuestras administraciones territoriales son ya un 44%, lo ponemos en el documento, un 44% del PIB, 44%, perdón, de todo el gasto público son nuestras administraciones territoriales. Y ahí agregar los datos nos cuesta. Tenemos 8.000 municipios, cosa que no ocurre en media en otros países europeos, es decir, que agregar tantos miles de datos es complejo. La IREF, en los estudios que hace de las cuentas, no hace especial hincapié en diferencia de comparación con los países europeos. Yo añadiría a lo que acaba de expresar Ricardo, que efectivamente el sistema de recolección de datos de la economía española es comparable al de otros países y sí tenemos que llamar la atención sobre dos elementos. El primero de ellos es que los datos, como decía Ricardo, nos llegan muy tarde. Hay otros países donde la gestión de datos es mucho más diligente y como consecuencia se pueden utilizar esos datos para hacer análisis y propuestas. En España los mecanismos de consolidación y gestión de datos generan un gran retraso sobre esos datos públicos para poder hacer análisis. Y en segundo lugar, también mencionar que los cambios de criterio en los sistemas de contabilización o de medición de algunos parámetros dejan a las personas que tenemos la responsabilidad de analizar los datos públicos en una situación complicada. Estamos viviendo grandes complicaciones en el tema, por ejemplo, de la contabilización del empleo, con el enorme crecimiento que han tenido los contratos fijos discontinuos. No podemos medir de forma adecuada el empleo en nuestro país y eso es un inconveniente. Muy recientemente el Ministerio de Trabajo ha aceptado la propuesta de contabilizar o de informar a la opinión pública para aclarar cuál es la situación en este asunto. Un cambio de criterio, como el que anunciaba, por ejemplo, ayer el ministro de Seguridad Social, pues también supone un inconveniente para comparar las nuevas series que se van a producir a partir de ahora con las históricas. Y lo que pedimos a nuestros responsables políticos es que si generan ese tipo de cambios, mantengan durante algún tiempo el dato nuevo y el dato antiguo para que podamos hacer las comparaciones. De otra manera, realmente resulta muy complicado saber si ese cambio está produciendo un efecto real en la economía o no. ¿Más preguntas? Por favor, identifíquense y al medio al que representan. Sí, muchas gracias. Tenía varias preguntas. Sí. Bueno, un lado, situar la propuesta temporalmente, pero hablan de 2024, estamos de legislatura. Este es un ejercicio de todo de las. Sí. Y si creo que han analizado la propuesta de los 10 instrumentos de los bajos y 65 millones. Sí. Podrían entenderla. También quería saber sobre las completas, habla de mancomunidades, de ciudad en compras, si pudiéramos mirar alguna más. Cuando no han oído las comunidades vecinas, creo que se referían a las estrategias de las que tienen un nivel de deuda más elevado con el Estado, no sé si puede ser así, la Comisión de incluir, ya por último, si me permiten, la propuesta de reforma de las fiscales de la Comisión de Públicas, que podría ser
Muchas gracias. Muchas preguntas, vamos a tratar de contestarlas. En primer lugar, quiero señalar, y con relación a las fechas, que nuestro trabajo parte de una foto fija, que es la foto fija de los datos disponibles que corresponden a 2021. Sin embargo, el conjunto de actuaciones que estamos proponiendo no se pueden llevar a la práctica inmediatamente. Tienen que llevarse a la práctica a lo largo de 3 años. Ese es el porqué de plantear un calendario de 2024. Es decir, que sobre los datos del 2021 proponemos actuaciones que reducirían los gastos sobre las cuentas del 2021 en 32.000 millones. Pero a la hora de actuar sobre cada una de esas partidas, conseguiremos a lo largo del 22, 23 y 24 un ahorro conjunto sumado de casi 50.000 millones de euros. Todos somos conscientes de que las propuestas, una vez que se pongan en marcha, no dan su fruto inmediatamente, sino que requieren entre 2 y 3 años para convertirse en ahorros efectivos. En segundo lugar, voy a referirme a la propuesta del Instituto de Estudios Económicos que cifra el potencial de ahorro en 60.000 millones. Ese estudio se refiere a una serie de parámetros que comparan la economía española con otras economías para concluir que el potencial de ahorro serían 60.000 millones. Nosotros, que nos aproximamos relativamente a esa cifra, hemos preferido, en lugar de hacer una comparación general de ratios, concretar dónde se pueden generar esos ahorros. Y en el documento ustedes encontrarán referencias muy concretas a dónde se pueden generar esos ahorros específicamente. Por ejemplo, voy a citar algunos casos. Uno de los ahorros más importantes se refiere a la reforma de las administraciones locales. En España tenemos 8.100 ayuntamientos, que son los mismos ayuntamientos que tenía en España en el año 1812, cuando se promulga la Constitución de Cádiz. Desde entonces no hemos reducido el número de ayuntamientos. ¿Qué situación tenemos hoy? Muchos ayuntamientos pequeños. Hay muchos estudios internacionales que cifran el tamaño de un ayuntamiento para ser eficaz en una cifra superior a los 15.000 habitantes. Tenemos tantos ayuntamientos pequeños que no podemos gestionar adecuadamente los servicios públicos que estos ayuntamientos prestan. Si pusiéramos en marcha un proceso de concentración de municipios que recibieran sus servicios públicos de mancomunidades, cabeceras de zonas metropolitanas o cabeceras de zonas comarcales, muy probablemente, porque no se encuentran a una gran distancia, los servicios serían de mayor calidad y mucho más económicos. Se trata de modernizar una estructura de administración local que, insisto, lleva en vigor casi o más de 2 siglos. La siguiente pregunta que formulaba se refería a ciertos gastos de las comunidades autónomas. Yo no sé si tú puedes añadir algo más en ese sentido y también sobre las reglas fiscales. En comunidades autónomas, el estudio se centra por una parte, la búsqueda de mayor eficiencia de los recursos públicos y hacemos una cuantificación, porque también nuevamente es en las comunidades autónomas donde más ha crecido en ese proceso de descentralización, donde más ha crecido el número de funcionarios. Ahí esa dificultad de las estadísticas a la que se refería la pregunta anterior. También es difícil, es cierto, elaborar datos concretos del personal al servicio de las administraciones públicas. Los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no coinciden con la encuesta de población activa. En las comunidades autónomas, en determinadas comunidades autónomas, hay toda una serie de entes donde no es fácil considerar toda la información disponible sobre el número de funcionarios. Cierto es que, siguiendo los datos de la EPA, en estos años hemos pasado de 2,5 millones de empleados públicos en las administraciones territoriales a 3,5, con una tasa de crecimiento mucho mayor
que en el Estado. Por eso proponemos ahí una mayor eficiencia en el gasto en comunidades autónomas de personal, buscando el gasto medio del periodo, me parece recordar que es 2000-2021, hasta cuando tenemos datos, y luego aplicándole también un coeficiente de corrección que no ajustamos al 100%, sino que hacemos una propuesta de ajustar al 80%. O sea, es una política concreta referida a comunidades autónomas y también a los dos capítulos fundamentales de gasto de los presupuestos autonómicos, como es sanidad y educación. En sanidad, insisto, hemos elaborado, reflejamos en el documento un cuadro con los últimos datos disponibles sobre gasto per cápita medio en cada una de las comunidades autónomas. Por supuesto, tendríamos que hacer los criterios correctores oportunos por densidad de población, distancia y todo este tipo de variables que contemplan los gastos de sanidad, pero en nuestra propuesta, el gasto de sanidad, eliminando los gastos de personal que ya están estudiados por otra parte, eliminando el gasto farmacéutico que está estudiado por la IREF y manteniendo los servicios prestados, hacemos una propuesta de que las comunidades autónomas todas converjan en su gasto al gasto medio per cápita. Y nuevamente le aplicamos el coeficiente corrector del 80%. Y lo mismo hacemos con educación. Es decir, esas son las tres propuestas concretas: personal, comunidades autónomas educación y comunidades autónomas sanidad, referidas a ellas. Por último, las reglas fiscales, efectivamente, como bien dice, hay una propuesta sobre la mesa de la Comisión. A nuestro juicio, para España es fundamental la recuperación en un conjunto de administraciones públicas tan descentralizado. Es fundamental la recuperación de las reglas fiscales. Es bueno, incluso el documento lo propone, que en un ejercicio de credibilidad y confianza España liderara ese debate dentro de la Unión Europea, y que recuperemos ese marco institucional a la mayor brevedad posible. Para las comunidades autónomas, y lo recordamos en el documento, en un breve párrafo, su nivel de endeudamiento en torno al 24%, como decía, es un endeudamiento muy elevado. Y peor que eso es que muchas de esas comunidades autónomas todavía no acceden. En todo este plazo de tiempo, desde que se promulgó la primera ley de estabilidad del 2012, no tienen acceso al mercado y se financian, como bien decía, son financiadas por parte de los recursos del Estado. De modo que hay en media un 56% de ese endeudamiento de las comunidades autónomas está financiado por el Estado. Y dentro de esa media hay comunidades autónomas que más de un 80%, y están citadas las comunidades autónomas en el documento, están financiadas por el Estado. Sí, ¿hay alguna pregunta más? Roberto, tu propuesta hablan de esta reducción de gasto en empleados en las comunidades autónomas, hablan también de la colaboración público-privada en sanidad. La idea o su propuesta, digamos, sería la reducción de ese personal para garantizar los servicios, que serían más eficientes. La reducción de ese personal se cubriría con una mayor colaboración público-privada. Sí. Me gustaría hacer una precisión en primer lugar. Cuando hacemos una reflexión sobre la eficiencia de las comunidades autónomas, constatamos que para prestar los mismos servicios, unas comunidades autónomas utilizan mucho más personal y recursos que otras comunidades autónomas. Se trata entonces de analizar quién lo hace mejor en términos de mejor servicio con un coste lo más razonable posible y pedir a aquellas que no lo hacen tan bien que imiten las fórmulas de las comunidades autónomas que mejor se gestionan. Tenemos además por delante un proceso, vamos a vivir en los próximos años la jubilación de los baby boomers, es decir, vamos a ver un proceso en las administraciones públicas en los cuales va a haber una salida significativa de empleados públicos y podríamos en los próximos años gestionar adecuadamente las tasas de reposición de empleados públicos para que con más digitalización, mejores procesos,
procesos más eficientes, pudiéramos reducir en unos años, como estamos proponiendo, el número de empleados públicos en aquellas comunidades autónomas que están muy por encima de la media. En esta línea está basada nuestra propuesta. Sí, Javier Aguirre de la Visitas. Bueno, felicidades por la iniciativa y el trabajo, pero por lo que habéis explicado parece que está todo muy sólido. Yo creo que ahora, digamos que es lo que ahora está tan de moda, lo de la escucha activa, igual es lo que algún organismo, alguna administración tiene que escuchar lo que se está diciendo en este documento. Estáis hablando de educación, estáis hablando de salud y claro, son dos pilares de, vamos a decir, de la democracia, pero echo de menos que no se hable de la justicia, porque al final ese tercer pilar, que ahora está un poco tan hablado, no se mete nada, no habéis hecho referencia a ese tercer pilar, que el ciudadano se da cuenta que todo está muy bien, pero que realmente esa parte, igual las personas se sienten un poco perjudicadas por cómo está funcionando la justicia, ya no hablo a otros niveles políticos, etc. Me gustaría hacer un breve comentario. Hemos citado hace un momento que tenemos la gran oportunidad de utilizar los fondos europeos para reformar algunos de los servicios públicos que estamos prestando. Y me gustaría citar el caso de Italia. Italia ha hecho una apuesta enorme para utilizar los fondos Next Generation para reformar su justicia. España necesita una reforma de la justicia en el ámbito económico que introduzca nuevos procedimientos, digitalización, libere de tiempo a los jueces, magistrados y diferentes personas que intervienen en el proceso de administración de justicia, que libere tiempo mediante procedimientos digitales para acelerar los procesos judiciales y dar respuesta a la demanda de los ciudadanos, que es una justicia más rápida y eficaz. En el corto plazo no vamos a poder generar ahorros en la justicia, lo que tenemos que hacer es invertir en ella. Pero evidentemente en el medio y largo plazo nuestro propósito sería una justicia más eficiente, que preste su servicio, que resuelva las causas en mucho menor tiempo y que satisfaga las necesidades de los ciudadanos. ¿Alguna pregunta más? Tenemos una pregunta online. Sí. También nos preguntan qué reformas se van a poder solucionar con los fondos europeos. Muy bien. El Círculo de Empresarios ha mantenido una posición muy clara sobre los fondos europeos. Pedimos desde el momento en que se establecieron que España constituyera una agencia independiente para poder gestionarlos. Y lamento decir que el tiempo nos va dando la razón. Los fondos europeos, lamentablemente, se están gestionando muy mal. Es decir, llegan con retraso y en muchas ocasiones el beneficiario de estos fondos desconoce su cuantía, cómo se van a instrumentar y cómo se van a recibir. Con lo cual tenemos que vivir con esta situación, que es una deficiente gestión en la asignación de los fondos europeos. Teniendo en cuenta también que llevamos tanto retraso, invitamos al Gobierno a que reconsidere la asignación de esos fondos para que sean lo más eficaces y eficientes posibles, para que produzcan, como su nombre indica, una transformación en la economía española y que como consecuencia, y como acabo de citar hace un momento, se puedan aplicar a grandes reformas incluso en el seno de la administración pública, como es la administración de justicia. En definitiva, asignatura pendiente la gestión de los fondos europeos y una invitación al Gobierno para que reflexione sobre este tema y mejore la gestión de los fondos y la asignación de estos fondos. ¿Más preguntas? Pues darles a todos ustedes las gracias por acudir a este acto. El documento está a su disposición en nuestra página web y si lo desean y por escrito podemos más adelante contestar las preguntas que se suscite y que quieran enviarnos. Muchas gracias a todos por su asistencia y buenos días.
Muy bien, gracias.